para recibir todo lo que el Señor tiene para darnos hoy, ¿verdad? Y lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno. Que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, quien es que sana y que trae toda liberación, y que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Por su gracia, en esa victoria y con las armas que Él nos ha dado. Entonces vamos a tener una oración antes de comenzar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Queremos adorarte porque tú eres el único merecedor de toda adoración, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Y tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, y nosotros nos rendimos a ti en esta tarde. Queremos pedirte, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu sea poderoso, Señor, en medio nuestro, Señor. En esta hora, Señor, invalidamos todo plan del enemigo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, que tu poder sea manifestado en medio nuestro, en el nombre de Cristo. Sabemos que tú has venido, Señor, preparando los corazones, que tengamos esta misma actitud, que podamos abrir nuestros oídos, Señor, espirituales, y que podamos recibir todas aquellas cosas que tú tienes para darnos hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Quita toda distracción, Señor, y que estemos centrados en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, vamos a comenzar a hablar de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿verdad? La palabra nos enseña que Dios nos hizo así: espíritu, alma y cuerpo. Y que Él quiere sanar, ¿verdad? Y restaurar cada una de esas partes de nuestro ser. En Primera de Tesalonicenses 5, 23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿el espíritu qué es? ¿Verdad? El espíritu es la parte más profunda y es la que está como más escondida, es la que contacta con Dios, ¿verdad? Y desde allí nos comunicamos con el mundo espiritual. ¿Qué es el alma? El alma es la parte interior y allí residen lo que son las emociones, la mente, la voluntad y el intelecto. Y está ahí entre medio, ¿no? Entre el espíritu y está entre el cuerpo. Y el cuerpo es la parte exterior, que es la parte que nosotros podemos ver. Y con él tenemos el contacto con el mundo material y usamos los 5 sentidos. ¿Okay? Cada una de estas áreas está íntimamente relacionada, porque una afecta a la otra, no pueden estar separadas. El cuerpo, el alma y el espíritu están ahí juntos. Y cuando hay alguna situación, pues se afecta. De hecho, muchas veces cuando el corazón o la mente se enferman, ¿verdad? El cuerpo, cuando no están bien, el cuerpo se enferma, que es lo que se llama muchas veces las enfermedades psicosomáticas, que el cuerpo es el que refleja todas aquellas cosas que no están bien dentro de nosotros. Vamos a hablar acerca del propósito. Entonces, aparcamos esta parte, vamos a hablar acerca del propósito de Dios y del propósito de Satanás. Jesús nos dice, ¿verdad?, en su palabra, en Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces hay un absoluto contraste, ¿verdad?, entre lo que es una diferencia notable en lo que es el reino de Dios, que es la luz, y lo que es el reino de Satanás, que son las tinieblas. Uno lucha, ¿verdad?, por dar vida y vida en abundancia, y el otro por robar, por matar y destruir. Satanás, ¿verdad?, al haber sido juzgado por el Padre y vencido en la cruz del Calvario por Jesucristo, se ha dedicado a destruir todo lo que es la creación de Dios, ¿no? Y a impedir que a los hombres le resplandezca la luz,
¿verdad?, del Evangelio y la verdad de salvación, que es en el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, el enemigo aplica estrategias a nuestras vidas con el fin de robar. Nos roba, pero nosotros no nos damos cuenta, pero nos roba. Con el fin de matar, que es de la separación, ¿verdad?, de Dios y la vida eterna. Y con el fin de destruir, que es, bueno, echar todas las cosas por tierra y todas las cosas aquellas que queremos construir en Dios, pues nada. Entonces, estas estrategias pueden utilizar como medio 4 puertas. Estas puertas operan sobre el espíritu y sobre el alma. Y tienen el fin, ¿verdad?, de seducir, de conquistar, de poseer, de dominar, de controlar. Y estas puertas también dan entrada a los espíritus en nuestra vida y son las áreas del creyente que necesitan tener sanidad interior. Entonces, una puerta implica, ¿verdad?, un límite por el cual nos relacionamos con el exterior. También la puerta es una entrada, pero es una salida. Y también tiene 2 posiciones, que puede estar una abierta y otra cerrada. Entonces, ¿cuáles son esas 4 puertas de las que estamos hablando? Que son esas áreas que el enemigo utiliza. Son 4, ¿no? Tenemos la puerta de las heridas. Esos son los recuerdos traumáticos de la infancia, ¿verdad? Y los hechos del pasado que aún no se han resuelto. De las heridas, las cosas que otros nos han hecho y que todavía nos duelen. Y son grietas a través de los cuales los demonios intentan ahí manipular a la persona. La segunda puerta es la puerta del odio y la puerta del rencor. Lo que es la falta de perdón, las raíces de amargura creadas por estas mismas heridas que venimos hablando, son impedimentos para la sanidad y para el desarrollo propio de la persona y de quienes les rodean. La tercera puerta es la puerta de la herencia, que son las tendencias y las maldiciones heredadas hasta la 4ª generación. Y estas maldiciones muchas veces son generadas por decretos, ¿verdad?, por mandatos, por cosas que no cumplimos de niños de manera inconsciente. Y aquí también, por supuesto, se desatan las fuerzas de las tinieblas en contra de nuestras vidas. Y la 4ª puerta es la puerta del pecado, que son prácticas que voluntaria o involuntariamente la persona realiza y que son contrarias a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque el pecado impide el señorío e impide la protección de Dios sobre nuestras vidas y nosotros quedamos expuestos a esa fuerza de las tinieblas. Entonces, bueno, nada de estas cosas de las que he mencionado son motivos para temblar ni para asustarnos, porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nosotros tenemos que creer eso. El que quiera la cita está en 2 de Timoteo 1:7. Porque todo está bajo el control de Dios. Aunque no podemos ignorar, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida, todas esas situaciones y todas esas heridas que hemos recibido, el haber practicado ritos, todo eso tiene su influencia, ¿verdad? El haber estado en adivinación, en hechicería, espiritismo, cartas, etcétera, etcétera. Ya sea en ignorancia o no, ¿no? Pero estas cosas han acarreado consecuencias a nuestra vida. Pero en 1 de Juan 3:8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Okay. Amén. Vemos en Isaías 61, del 1 al 3, que el profeta allí, ¿verdad?, nos habla de la sanidad que Cristo, el venidero Mesías, nos iba a traer. Y dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar
el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Amén. Entonces, bueno, Cristo citó una parte de este pasaje cuando comenzó su ministerio en el libro de Lucas 4, versículos 18 y 19. Porque Él vino a libertar a los cautivos, ¿verdad? Y vino a salvar, a sanar a nuestros corazones quebrantados, y vino para darnos esa libertad. ¿Okay? Ahora vamos a ver cuáles son esas armas que el Señor nos ha dado, que Dios nos ha dado. Tenemos 6 armas que tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Para la lucha y para todo esto que estamos hablando. Una es la sangre de Jesús. ¿Okay? La muerte, ¿verdad?, sacrificial de Jesús y su resurrección es el fundamento de nuestra victoria sobre Satanás. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad?, y nos arrepentimos, sabemos que, bueno, la sangre de Cristo nos limpia y entramos en esa relación correcta con Dios y somos protegidos. Dice Apocalipsis 12:11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Ok, la segunda arma que tenemos es el nombre de Jesús. Nombre poderoso, porque ese es el nombre sobre todo nombre. Amén. Entonces, cualquier poder que se le atribuya al nombre de Jesús, eso está, originado en la misma persona de Jesús. Su propósito, su autoridad, todo cuanto es Él. Y podemos leer, ¿verdad?, en Colosenses 1:16, que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y tenemos en Filipenses 2, del 9 al 10, que dice, por lo cual Dios también lo exaltó, hablando de Cristo, por supuesto, ¿no? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Otra arma que tenemos es la presencia del Espíritu Santo. Es una arma muy poderosa, ¿verdad? Porque es la unción y el poder del Espíritu Santo. Y Él se moverá a través de nosotros para romper todos esos yugos de Satanás. Dice Isaías 10:27, que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Otra arma que tenemos es la alabanza y la adoración. Es la alabanza, por supuesto, que tiene que ser la alabanza que sale de nuestro corazón, no de los dientes para afuera. Ay, Señor, te alabo, pero mi corazón está por allá lejos, está en otra parte. Entonces, esta alabanza, por supuesto, que es la que glorifica a Dios, que aterroriza al enemigo, que anima al creyente, ¿verdad? Y que nos ayuda a recordar que nosotros peleamos desde una posición de victoria, no de derrota. ¿Okay? Y la alabanza libera a los cautivos de la cautividad. Cuando estaba preparando esto, recordé ese pasaje que creo que está en Hechos 16, donde están Pablo y Silas en la cárcel, y están ahí, los metieron presos, y ellos comenzaron allí a alabar al Señor, y la cárcel se abrió, las cadenas se rompieron. Entonces eso lo tenemos que tener muy presente. La alabanza es tremenda. ¿Okay? La otra arma que tenemos es la proclamación de la palabra.
vemos que Jesús, ¿verdad?, enfrentó a Satanás con eso. Escrito está, con la palabra, escrito está. Vamos a leer Mateo 4, del 8 al 11. Dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Y la última arma que tenemos, ¿verdad?, es la confesión de pecados y el arrepentimiento. ¿Okay? Es importantísimo, por supuesto, tener un corazón limpio delante del Señor para nosotros poder utilizar todas estas armas, ¿verdad? La confesión, el arrepentimiento. En primera de Juan 1:9 dice, ¿verdad?, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Y Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Amén. Entonces, bueno, como tenemos esta introducción, ¿verdad?, de las 4 puertas, ya estamos un poco claros. Hablamos de que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, que Dios nos ha hecho de esa manera, ¿verdad? Conocimos ya cuál es el propósito de Dios y cuál es el propósito de Satanás, que Dios quiere darnos esa vida, porque Él ha venido para darnos esa vida y vida en abundancia, y Satanás lo que viene es a robarnos, a matar y a destruir. Hablamos de las 4 puertas, ¿verdad?, que son importantes tenerlas ahí en cuenta, que son la puerta de las heridas, la puerta del rencor y del resentimiento, la puerta de la herencia y la puerta del pecado. Y hemos hablado de las armas, que es lo último que hemos tocado, que son 6 armas. Entonces ahora vamos a hablar vamos a entrar en el tema de la primera puerta, que es la puerta de las heridas. Las iglesias están llenas de muchas personas que son creyentes, que han confiado en Jesucristo, que lo han aceptado como su Señor, como su Salvador, que se han arrepentido. Pero hay muchas cosas dentro de sus corazones que no les permiten tener un verdadero desarrollo en su vida. Aún líderes, no podemos descartar porque todos, aún líderes, tienen corazones, tenemos corazones llenos de odio, de resentimiento, de amargura, de tantas heridas, ¿verdad? Con el esposo, con los hijos, con el amigo, con el jefe, yo qué sé, con tantas cosas o personas que le jugaron una mala pasada. Entonces, estos traumas hacen que nuestra vida sea una consecuencia de esas circunstancias dolorosas de nuestra historia y nos impiden llegar a lo que realmente nosotros somos. También dominan áreas de nuestro ser y nos condicionan en nuestra manera de pensar y de actuar también, por supuesto, impidiéndonos el gobierno del Señor sobre nuestras vidas y desviándonos de ese propósito que el Señor tiene para nosotros. Es por eso que es necesario que todos pasemos por un proceso de sanidad interior, para que podamos ser libres y para que podamos cumplir ese llamado al cual Dios nos ha traído, ¿verdad?
Entonces, vamos a seguir orando y vamos a pedirle al Señor en este momento que nos ministre de una manera especial con este tema. Que a medida que vayamos hablando de punto por punto, ¿verdad? Nos podamos identificar y el Señor vaya tomando toda herida para que Él pueda sanar y pueda obrar en nuestros corazones. Para que nosotros podamos salir de aquí como personas nuevas, como personas libres, ¿verdad? Para responder, como dije antes, a ese llamado de Dios. Entonces vamos a orar un momento, ¿verdad? Gracias, Señor, te damos por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí y nos has traído a este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que tú evidencies tu poder y tu presencia en medio nuestro, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a que tú nos muestres en este día cuál es la causa raíz, Señor, de nuestras heridas y de todas nuestras situaciones. Queremos, Señor, vivir de acuerdo a esa vida que tú quieres que sea, Señor, una vida que la vivamos en abundancia, Señor, porque tú has muerto por eso, para darnos vida y vida en abundancia. Ayúdanos en esta tarde, Señor, y sé tú revelándonos todas aquellas cosas que son necesarias, Señor, para que nosotros podamos tener esa libertad, Señor, y esa sanidad, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hablemos de qué es la sanidad interior. La sanidad interior es la sanidad del hombre interior, valga la redundancia, ¿no? De lo que es el alma, que hablamos que el alma era, ¿verdad? La mente, en el alma está la mente, están las emociones, ¿verdad? Y bueno, y hay muchos recuerdos dolorosos también. Es un proceso por el cual somos liberados, ¿verdad? A través de la oración y también somos liberados de todas esas cosas que están allí, que son resentimientos, ira, lucha, odio, la lástima que podamos tener por nosotros mismos y toda situación, ¿verdad? Culpabilidad, porque muchos traemos también todas estas cosas. Y es importante destacar de que nosotros vamos a recibir esta sanidad, porque lo primero para recibir la sanidad es que tengamos un corazón dispuesto a perdonar. Sin perdón no hay nada, porque no podemos resistir a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es la luz. Entonces tenemos que tener una disposición en nuestro corazón para perdonar, para que podamos ser sanados. Habíamos dicho, ¿verdad?, que que el ser humano está formado por el espíritu, el alma y el cuerpo. Y vamos a hablar básicamente, vamos a ahondar en lo que es el espíritu y en el alma, ¿verdad?, por las heridas y todo esto. El espíritu humano es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Y todo hombre, ¿verdad?, posee un espíritu que cuando acepta a Jesús como su Señor y Salvador es transformado y es vivificado a la naturaleza de Dios por el Espíritu Santo. Y eso nos habilita, ¿verdad?, para tener una comunión con el Señor, en una relación armoniosa, ¿verdad?, con Dios. Y allí en el Espíritu percibimos su voluntad y su dirección para cada uno de nosotros. En el alma, ¿verdad?, es donde se asientan nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Y en este nivel es donde se originan los conflictos, ¿okay?, los resentimientos, los complejos, todo eso está ahí. Y vamos a ver que nuestra alma está constituida por tres partes, que es la parte del consciente, es la parte del subconsciente y es la parte del inconsciente. Cuando hablamos de consciente, eso es lo que, valga la redundancia, estamos conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y es la visión
de lo que para nosotros es la realidad. ¿Sí? Son las experiencias, son las impresiones. Estamos conscientes de todas las cosas. Cuando hablamos de subconsciente, decimos que allí están cosas que con dificultad pensamos o asociamos y la podemos llegar a recordar, pero no están allí como en el consciente. Y en el inconsciente se alojan todas aquellas experiencias dolorosas que no podemos traer, ¿verdad? Al consciente. Hay un olvido, ¿verdad?, que se llama olvido activo, que es aquel que cuando algo nos sucede en nuestra vida, que duele demasiado, porque todos hemos pasado situaciones, ¿verdad?, con dolores y con heridas, unas más fuertes que otras, pero cuando hay cosas muy fuertes en la vida de una persona, eso va allí. No significa que la gente se le olvida. Ay, no, yo no me acuerdo. Hay gente que no tiene recuerdos de su infancia, que no se acuerda de nada, que no. Muchas veces sucede porque ha habido eventos traumáticos y la mente tiene esa cuestión, como ese mecanismo que borra. Ay, no, yo no me acuerdo de esto, no sé qué, pero eso está allí. No significa que aunque no nos acordemos, se desapareció y ya no está. Pues eso está allí, ¿verdad? Y allí también podemos alojar esas experiencias traumáticas aún desde el vientre, que han podido venir desde el vientre de nuestra madre. Después que les comparto un testimonio acerca de eso, ¿no? Que quedaron allí guardadas en lo oscuro del alma. Y de allí producen efecto a nuestra vida. Pueden ser situaciones violentas, situaciones descontroladas, tendencia a hacer ciertas cosas, ¿verdad?, de las cuales sabemos que no nos convienen, pero están allí como con ese impulso, ¿no? Los complejos de inferioridad, los traumas sexuales, etcétera, etcétera. Y estas capas, ¿verdad?, estas 3 capas de las cuales hemos hablado, son mecanismos que el hombre desarrolló para poder sobrellevar el paso de la realidad, ¿ok? Ocultando allí, como hablamos, en el inconsciente, en el inconsciente, la herencia del pecado de los traumas generacionales. La psicología muchas veces utiliza la hipnosis para curar o para sanar estas cosas, ¿no? Pero esto es muy peligroso, porque esto anula, ¿verdad?, la voluntad de la persona y la expone a la manifestación de los demonios. Además que deja abierta el alma, Señor, para eso. Y ellos pueden, bueno, manejarse libremente porque no hay nada allí que los contenga, porque la persona no los puede sentir. Y la hipnosis lo que hace es como revolver la basura del pasado, vamos a decirlo de esa manera. Pero no hay una herramienta eficaz a través de esto para sanar las heridas que salen a la luz. En cambio, Dios, a través, ¿verdad?, de su Espíritu Santo, trae a la luz esas cosas ocultas y conjuntamente con ellas trae la sanidad y la restauración que nosotros necesitamos. Amén. Dice el Salmo 26:2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y dice el Salmo 139, 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cuando los hebreos hablaban de lo que era el corazón, precisamente se referían a lo que era el alma. Entonces vamos a tocar lo que es la identidad y la autoestima. Porque la identidad y la autoestima están íntimamente relacionadas. Porque la identidad es la definición que una persona tiene de sí misma, lo que ella sabe que es. Y la autoestima es el grado de valor que una persona se otorga a sí misma. Y la persona, ¿en qué medida se estima? Pues. Y Dios
Dios, ¿verdad?, nos formó sin ningún tipo de limitación. Esas limitaciones no nacieron con nosotros. Conforme nosotros fuimos creciendo, ¿verdad?, nos fuimos desarrollando, recibimos información de cómo lo que éramos, muchas veces por nuestra propia percepción personal o porque otras personas nos lo dijeron, ¿verdad? Y así se va formando esa identidad. Y está demostrado que en los primeros 6 años de vida, que son muy importantes, es donde se va formando esa estructura. ¿Okay? Y todo eso vivido en esa etapa está allí, como hablamos, que está en el subconsciente. Y a veces está en el inconsciente. Entonces, como dijimos antes, la sanidad interior está enfocada en lo que es el alma y en lo que es el espíritu del hombre. Y por eso vamos a hacer hincapié en esto. Y así como el cuerpo está diseñado para que tenga alimentos, para que tenga descanso, el alma también, ¿verdad? Hay cosas que tienen que ser satisfechas y que son fundamentales para un niño. ¿Cuáles son? Vamos a decir, ¿cuáles son estas áreas? Son 3. Una es el amor. Los niños se pueden morir por falta de amor. La persona que cree que no necesita amor está engañada. ¿Okay? Porque todos necesitamos amor. Es indispensable para que una vida se levante sana y se levante saludable. Porque es como la luz del sol. Lo necesitamos. Los besos, las caricias, las atenciones, el sentirnos aceptados, eso es muy importante. Hasta los animales lo precisan, porque un animalito, el que tiene un animalito, tú no le das amor, tú no le das cariño, el animalito se deprime y deja de comer, se te pasa después hasta morir, porque es así. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Esa área. La segunda área es la valoración. Sentir que somos valiosos, sentir que somos elogiados, sentirnos escuchados por nuestros padres, con aprecio, no con frases de que tú no sirves, muchacho, que esto, que muchas veces es lo que más oímos, ¿no? Porque es así, nuestros padres aprendieron, o sea, no hay escuela de padres, ellos aprendieron lo que en su casa le enseñaron, le vieron sus abuelos, sus generación en generación. A no ser que venga un señor ahí, empieza a hacer cosas y ya ahí cambian las situaciones, ¿no? Y el otra área es la protección. La necesidad de sentirse protegido, la necesidad de sentirse seguro, acompañado, sostenido, vamos a decir emocionalmente, ¿verdad? El estar allí, ese sentimiento de pertenencia, eso es muy importante en un ser humano, sentir que pertenece. Si no estás como en el aire, yo no pertenezco a nada, yo estoy aquí en el aire. Muchos niños viven esa situación. El rechazo, la falta de reconocimiento y no darle importancia a ese niño, ¿verdad? Eso afecta a la autoestima y deforma la identidad de lo que hablamos, ¿verdad? Y deja marcas profundas en cada persona. Y hay factores, ¿verdad?, que son determinantes en esto, y los vamos a ver. Uno es el ambiente familiar, la agresividad, el constante agravio, ¿verdad?, a nuestra persona, la desvalorización, tú no sirves, tú esto, lo otro, el levantar nuestros defectos, de ponerlos de relieve, que eres así, que eres asado. Eso nos lleva a sentirnos inferiores. Y esa situación de preferencia, cuando hay varios hijos, de preferencia por uno, por otro, esa comparación con el vecinito, no, mira que esto, eso es muy típico. ¿Y tú por qué no sacaste esa nota? Si tú no ves que te sacó más nota que tú, o tu hermano, y tal, eso es típico. Y esas cosas marcan la comparación. El vivir experiencias traumáticas. Son experiencias dolorosas que son difíciles muchas veces de procesar. Y estas experiencias vamos a ver que, por ejemplo, es el abuso verbal.
o el abuso emocional, ¿verdad? Que son, bueno, los niños víctimas de padres hirientes, aunque no solamente estamos hablando de los niños, pero esto puede suceder a lo largo de nuestra vida e igual hace daño. Las burlas, las críticas. Ay, mira cómo te ves, mira que estás gordo, las burlas, las críticas, todas esas cosas. Como hablamos ya, el desprecio. Quítate para allá, que no sé, esas cosas marcan a los niños, que uno lo puede hacer en un momento dado, pero eso queda en el niño marcado. Las descalificaciones, las mentiras y los engaños con que otros nos han lastimado. Porque sabemos, porque la palabra nos dice que las palabras son poderosas. Nosotros tenemos que tener cuidado, nosotros somos descuidados en eso, porque son filos, son espadas, son ¡cha! Nosotros podemos matar a alguien emocionalmente a través de una palabra de descalificación, de lo que sea, o como una maldición, que igual podemos levantar a través de las palabras, de la valoración, muchas cosas que tenemos que cambiar y aprender. Otro es el abuso sexual. Cualquier clase de contacto sexual con el fin de obtener excitación o tener gratificación sexual, que puede variar desde una exhibición hasta una violación, o sea, tiene una gama muy grande, ¿no? Y esto sucede en todos los estratos. No es que no, la gente pobre que le pasa esto, no, en la casa de los ricos también, en todas partes, porque ahí viven los seres humanos, donde están los seres humanos, está el pecado, está todo, eso sucede. Generalmente y lamentablemente se da en el entorno familiar, es lo malo. O en la propia casa, puede ser el padre, puede ser la madre, la mujer, bueno, como que menos, pero puede ser el padre, puede ser el tío, el padrino, el esto, el vecino, el primo, o sea, ahí no hay tutía. Y esto crea mucha inestabilidad, por supuesto, en las víctimas, ¿no? Y son cosas que se ocultan en lo más íntimo de nuestro ser. Esas cosas muchas veces no salen a la luz, cuesta. Porque claro, Satanás hace un trabajo ahí porque él le gusta trabajar en lo secreto. Entonces, claro, mientras eso esté allí oculto, ahí eso no va a ver la luz para que haya la sanidad. Hay gente que tiene 80 años y nunca ha hablado de qué le ha pasado, porque es un porcentaje altísimo de que toda persona ha pasado por esa situación, sea niño, sea la edad que sea, pero es altísimo el porcentaje. Y la gente no habla de eso, porque está la vergüenza, porque está la culpa, entonces eso no se toca. Y ahí el diablo haciendo fiesta, porque eso martiriza, eso, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y es necesario, para que haya la sanidad, es necesario que eso tiene que salir a la luz. El abuso físico. Hay personas que fueron maltratadas físicamente, castigadas de una manera violenta, con golpes, con correazos, con latigazos. Hay toda clase de maltrato de ese tipo. No, porque no sé, es que mis padres me disciplinaron, pero cosas de verdad que llegaron que se pasaron de la raya, ¿no? Y personas que, bueno, que se han criado en medio de la violencia. Y por supuesto estamos hablando, como dije antes, estamos hablando de todas estas cosas de los niños, pero son situaciones que se ven en los hogares, y más todo lo que estamos viviendo, ¿no? Esa situación de violencia, de todo, si tenga la gente la edad que tenga. Estas personas no pueden recibir amor ni dar por la experiencia que han tenido del abuso. Y eso, bueno, hasta ahí que lo llevan dentro. Hay otros que han sido testigos de violencia, que quizás no haya venido sobre ellos, pero sí han vivido todas esas cosas. Y eso genera sentimientos de inseguridad, pelea, sentimientos de culpa, lo que son los gritos, eso, la depresión, el miedo, todas esas situaciones. A veces que los padres que tienen frustraciones y entonces las descargan sobre los muchachitos, que llegaron mal del trabajo porque les pasó esto, y les pegan y todas esas cosas, ¿verdad? Porque les crea daños emocionales a nuestros hijos. Otro factor es el rechazo.
¿Qué es el rechazo? El rechazo es la ausencia o la percepción de la ausencia de amor significativo en nuestra vida. O sea, en otras palabras, es la falta de aceptación incondicional. Y es la negación del amor. Yo creo que todos hemos sufrido de esa situación de rechazo, ¿no? Y el rechazo, el resultado es el rechazo a sí mismo y de una baja autoestima. Y normalmente la persona que ha sufrido de este rechazo tiene un comportamiento que ¿cómo va a actuar? Va a actuar con signos y con situaciones de rechazo. Y eso va a traer el rechazo de la otra persona con que se comunique. Entonces va a recibir un rechazo. Y entonces para comprobar, viste que yo soy una persona rechazada, que yo no sirvo, que yo no esto. O sea, entonces eso es como un círculo vicioso que se da allí, ¿no? Y da oportunidad a los demonios para ellos oprimir, manifestarse, etcétera, etcétera. Entonces se habla de que hay dos tipos de rechazo. El rechazo abierto, que es un mensaje ya que o sea, no eres amado. Decir al niño que no fue deseado. No, que yo no te quería, que yo esto, ¿verdad? Muchas veces, o la mayoría, vamos a decir, de las veces, las personas que son adoptadas sufren de esa cuestión, ¿no? Del rechazo. Decir al niño que hubiese sido preferible que no naciera. La gente lo dice, eso es así. Que esperaban un hijo del otro sexo. Decía, ay no, bueno, tú fuiste un niño, pero yo realmente quería una niña, porque esto, no sé qué, ta. Y hay gente que está como mal de la cabeza. Yo me acuerdo en una oportunidad que yo fui a una charla y una chica planteaba allí de que su hijo, ella se lo dejaba a su suegra, porque ella tenía que trabajar y le dejaba el niño a la suegra. Y ella empezó a notar que cuando ella, recogía al niño, no sé qué, el niño, ella lo quería bañar y el niño no se dejaba tocar, no se dejaba enjabonar, o sea, una actitud ahí medio rara. Y ella dijo, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y qué es lo que está pasando? No sé qué, hasta que averiguó. Resulta que la suegra no quería que ella hubiese tenido un niño, sino una niña. Entonces, cuando ella le dejaba al niño, la suegra lo vestía de niña. Le ponía collares, le ponía vestido, no sé qué, o sea, una loca total. Pero esas cosas pasan. Entonces ella, por supuesto, más nunca en la vida, o sea, mira, esto se acabó aquí porque ya le estaba creando al niño un problema grave, ¿no? El decir al niño, no sirves, tú no sirves para nada, tú eres un bueno para nada, tú esto, todas esas cosas. El golpearlo, el criticarlo, eres malo, eres el diablo. La gente le dice a un muchacho, ay, el diablito ay, se ríe. No, son palabras de maldición, uno no puede decir eso a un niño. Si el demonio no sé, yo lo he oído, no es que yo me lo estoy inventando, yo lo he escuchado. Y el otro tipo de rechazo es el rechazo oculto, ¿verdad? Que es el no intencional. Puede ser la muerte prematura de uno de los padres, que bueno, pobrecito se murió, pero para el niño es internalizado como un rechazo. El suicidio de uno de los padres también ahí, porque lo percibe eso como un rechazo. La sobreprotección, el sofocamiento, porque estamos evitando, ¿verdad?, que el niño se desarrolle como alguien funcional, alguien que pueda desenvolverse por sí mismo, alguien que pueda hacer sus cosas. La sobreprotección esa. Eso nada que ver. El amor condicional, te amo, sí. Sí, te amo, sí, haces esto. Te amo, sí. Importante. Nosotros que estamos en el Señor y que estamos aprendiendo muchas cosas, tenemos que decirle a nuestros hijos o a nuestro sobrino, o sea, yo te amo de manera incondicional. Hagas lo que hagas, seas lo que sea. Yo no te voy a dejar de amar. Eso es importante, porque eso da contención a los niños. Porque sabe que, bueno, pase lo que pase, mi madre siempre me va a amar, va a estar ahí, lo que sea. El divorcio de los padres, eso también es una manera de rechazo. Los padres que hacen diferencias entre los hermanos, ¿okay? Ahí este es bueno, esto es malo, este sirve, tú no sirves, tú eres bajito, tú eres gordo, tú eres feo, tú eres flaco, mira a tu hermano, qué bien le queda esa ropa, tu hermano, en cambio tú, mira cómo te queda eso, no sé qué, todo ese tipo de cosas.
Los padres que no tienen la habilidad de comunicar amor, ni afecto, ni verbal, ni físico. Los padres que son emocionalmente ausentes. Ay, no, porque yo crecí con mi papá, pero mi papá estaba metido en la televisión, o estaba metido en sus cosas, no sé qué. O sea, no existía. Estaba, pero no estaba. Eso es como, eso es un rechazo, un síntoma de rechazo. Otras personas también fueron rechazadas al momento de nacer y aún antes de nacer, de estar en el vientre. Además, puede ser que tuvieran también un hogar donde no los querían, que fueron eso que ya hablamos, rechazados por su sexo, otros que pueden haber sido productos de una violación. Y sea cual sea la situación, nosotros debemos entender que el Señor no hizo basura, ¿ok? Que Dios sopló aliento de vida porque Él quería que tú estuvieras en este tiempo y porque Él tiene un propósito y un llamado, como ya vimos, para la vida de cada uno de nosotros. Y el sexo no que es casualidad, no, que mi padre quería que yo fuera un niño, pero Dios lo determinó así, porque Dios es el que tiene propósito en todas las cosas. Hay el Salmo 139, que se lo pueden leer en su casa, porque no lo vamos a leer, porque es muy largo. Dice que tu embrión vieron sus ojos, y que todas las cosas, ¿verdad?, que Él formó nuestras entrañas, todas las cosas que estaban escritas en su libro luego fueron formadas, en nosotros sin que faltara nada de ella. Es precioso ese salmo. Entonces yo les invito a que lo lean en su casa. Otra área traumática es la inferioridad, que está relacionada con el rechazo. Porque la imagen que tenemos de nosotros mismos no es la imagen de lo que nosotros pensamos, sino de lo que los otros piensan. Se juzgan inadecuados, o sea, yo no sirvo, yo no tengo capacidades, yo soy inferior, pues, entonces no sirvo. Y nosotros somos únicos y somos irreemplazables. Y a los ojos del Señor nadie es inferior. Nadie es inferior. Entonces eso no nos tenemos que meter. A veces las personas que tienen esta situación se ocultan detrás de las máscaras, ¿no?, para precisamente guardar y ocultar esos sentimientos. El mostrar orgullo y superioridad. A veces pasa que una persona se cree, la última psicóloga del desierto. Tal, no sé qué, mentira. Eso que es así, se siente así por dentro y pretende mostrar que yo soy aquí el que más manda y el que todo y la superioridad, Y siempre el deseo también de siempre llamar la atención. Esos son signos de inferioridad. Y la última es la falsa culpa, ¿okay? Porque nos invade como esa culpabilidad porque no cumplimos los mandatos que otros nos imponían o nuestros padres. Los debes hacer esto, tú debes hacer aquello, tú debes esto, tú debes, eso debes. Ay, me siento culpable si yo no lo hago, ¿entiendes? Porque mi padre me está mandando, porque... Entonces las acusaciones, el no tolerar los errores. Hay padres que tiran ahí en la mesa, se le cayó la salsa, una visita no se lo hacen, pero el niño se lo come con ropa y todo. Entonces todas esas cosas afectan, ¿verdad? Ese ambiente de rigidez en que un niño puede ser creado. Yo conocí una niña hace muchos años y esa niña yo no conocía al Señor ni nada, ¿no? Pero a mí me traumatizó esa niña, porque esa niña era robotina. No, pobrecita, era así, como un robot. Mi amor, no sé, era un robot. Yo decía, ¿y esta niña qué le pasa? Yo no sé. La crianza el padre se había muerto, pero la madre, yo no sé qué le pasó. Pero la pobre niña era un robot. Entonces, es muy fuerte, ¿no? Y esta falsa culpa, ¿verdad?, es un sentimiento que nos impide ser felices, sentirnos seguros, y es un plan del enemigo para atormentar, porque no hay nada más espantoso que tener una culpabilidad encima. Yo creo que muchos hemos experimentado, ¿no?, el sentirnos culpables. Eso es horrible. Entonces el enemigo ahí usa todo eso, ¿no? Y yo como soy así,
chiquito, que me siento mal, que yo soy culpable, yo me merezco, todo es mi culpa, todos me tratan mal. Es una carga pesada, pero es innecesaria, ¿no? Y todas esas cosas que ya hablamos, de la indiferencia, de la falta de afecto y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos conocer rapidito, porque el tiempo no, una persona que necesita sanidad interior? Vamos a ver algunas características rápidas, quizás ya algunas las hablamos, pero bueno. Es una persona que no es libre en sus relaciones con los demás. No se puede relacionar bien con otra persona porque, bueno, por todo lo que ya hablamos. Es una persona fría, sin afecto. Es un signo de que necesita sanidad, porque puede ser que sea así. A veces que uno ve personas y Dios mío, qué amargura. Y son personas que lo que realmente te están diciendo, ayúdame, auxilio, necesito ayuda, aunque muestren lo que muestren. Una persona que no puede recibir amor, una persona que necesita sanidad interior. Hay gente que tú no la puedes tocar, que no se dejan, que le vas a dar un abrazo y no pueden, no se echan para atrás, no pueden. Yo lo he vivenciado. El temor de ser rechazado, eso también, sanidad interior. El temor a la oscuridad, el temor a la muerte. Los pensamientos equivocados sobre Dios, porque quizás a lo mejor haya una falta de perdón con Dios por situaciones que pasaron en la vida, ¿entiendes? ¿Y dónde estabas tú cuando a mí me pasó? ¿Y dónde estabas tú cuando a mí me pasó esto? ¿Y dónde está? Entonces, todas esas cosas crean ese rencor contra Dios y les cuesta reconciliarse con el Señor. Personas que ya lo vimos, ¿verdad? Que no pueden expresar sus emociones verdaderas, opresiones. Alguien que evita los grupos, que es solitario. Personas que tienen emociones duras, que no pueden llorar. Hay personas que tienen prohibido llorar, que no pueden llorar, que no pueden. La insensibilidad por otras personas, les da igual, ¿verdad? Los problemas del prójimo, no importa, a mí no me interesa eso, yo. Personas hiper, súper sensibles, que parece que no tuvieran piel, eso también, ¿okay? Que no, si no las ven, ay, eso es conmigo, si el pastor no me saluda, ay, es el pastor que tiene algo conmigo, o sea, es horrible, eso. El autorrechazo, el menospreciarse, las personas jactanciosas, ya lo vimos, ¿verdad? Que exageran todo para ser reconocidos, las personas que son perfeccionistas, porque se frustran y se desalientan fácilmente cuando las cosas no salen bien y abandonan. Los que son rebeldes, porque es un rechazo para la autoridad. El que critica, el que busca las faltas en otro para justificarse a sí mismo. El que no se ama a sí mismo, por supuesto. El que busca excusas para disculparse, o sea, nunca tiene la culpa. No, yo no fui, eso fue, no, yo no fui. O sea, nunca hay no se asume la responsabilidad. Porque no es que, ay, es que tú tienes que asumir, tú tienes la culpa. No. Nosotros tenemos que aprender que no es que es la culpa, es la responsabilidad. O sea, tú tienes que ser responsable, porque a veces lo que creamos es una situación porque decimos, no, la culpa es tuya. No, la responsabilidad es tuya. Entonces tenemos que aprender a todas esas cosas, porque tampoco la idea es... Persona que es tímida, que tiene opacamiento, que tiene temor de la gente, que todo el mundo lo está viendo, etcétera, etcétera. La vergüenza que alguien pueda tener por algún incidente que ha pasado en su vida, por algo que, ay, ojalá yo no hubiese dicho esto, o no hubiese hecho esto, todas esas cosas. Alguien que cometió un crimen, alguien que mató a alguien, sea como sea, ¿verdad? Entonces eso también, o que ha lastimado a alguien de una manera muy fuerte, también se necesita. Alguien que ha pasado por un accidente horrible, eso crea situaciones, traumas. La pérdida de alguien, ¿verdad? Que todavía tú no lo has superado, de alguien muy querido, experiencias traumáticas fuertes, agresiones, violencia, todo eso que ya lo vimos. Una persona que esté que haya caído en la bancarrota, o sea, todas esas cosas son cosas que afectan. Y ya hablamos también del divorcio, todo eso. Todos esos sufrimientos, ¿no? Entonces, cuando mi proceso de sanidad interior comenzó, yo me acuerdo que el Señor había comenzado como un tiempo de quebrantamiento en mi vida. Y bueno, yo tenía cualquier cantidad un montón de cosas, ¿no? De situaciones emocionales y todo eso.
Entonces, me acuerdo que una noche yo estaba, me sentía mal, me sentía muy mal, tanto ya conocí al Señor, por supuesto, ¿no? Tanto emocionalmente como espiritualmente. Y yo estaba ahí llorando y el Señor, ay, no, yo estoy harta ya de todo esto, como que era como un círculo vicioso que me llevaba a una cosa, el control, que yo tenía que tener el control de todas las cosas. Entonces, por supuesto, eso es imposible, ¿no? Pero cuando no me salía bien, entonces todo, la ira, la depresión, o sea, era una cosa que como que se repetía. Yo lo vi así como que era una cosa, un círculo ahí vicioso. Y yo, Señor, yo no quiero seguir más en esto, yo me siento muy mal, no sé qué, llorando ahí. Digo, Señor, yo necesito que tú me hables, que tú me des una palabra. No sé qué, dije, ay, me voy a buscar un salmo, porque los salmos son tan llenos de palabras del Señor para uno y todo eso. Yo cogí la Biblia. Cuando yo cogí la Biblia, que dice así para buscar el salmo, se me destaca un versículo que está en Jeremías 30:17, que dice, mas yo haré traer sanidad para ti y sanaré tus heridas. Cuando yo vi eso, yo salí volando por un lado y la Biblia por otro. ¡Ay! Llorando como una loca ahí. Bueno, Señor, no sé qué. Y yo me agarré de esa palabra. Yo dije, bueno, Señor, aquí estoy. Cualquier cosa que me pasa, digo, tú me dijiste a mí que tú me ibas a sanar mis heridas y yo, chum. Eso fue una cosa que bueno, yo por supuesto, yo, sí, Señor, tú traes toda sanidad, porque es importante que nosotros abramos nuestra vida y nuestro corazón al Señor para recibir, porque si estamos ahí, que, bueno, sí, Él va a traer, pero yo no hago nada, yo no estoy cerrada, pues no. Entonces, el Señor comenzó a trabajar, me puso en el camino una chica, una hermana que era consejera, y yo empecé a reunirme con ella y empecé, bueno, a dejar un montón de cosas y a soltar y a hablar, Después de una manera, así pasó como en menos de un año, el Señor de una manera sobrenatural, yo pude asistir a un taller con una hermana que tenía un ministerio de sanidad interior, y este curso, o sea, un taller que iban a dar era solamente para la gente que trabajaba en el departamento de asesoría pastoral de la iglesia donde yo estaba. Y yo quería, pero el Señor hizo y dijo que sí, que yo podía entrar, y yo fui. Bueno, eso fue una bendición tremenda, porque ahí, bueno, nos hablaron de todo el quebrantamiento y yo empecé a entender un montón de cosas porque el Señor me estaba llevando todo eso. Se habló de sanidad interior, y ahí, bueno, se empezó un tiempo en que se empezó a hablar acerca de todo del rechazo y de todas las situaciones de cuando uno está en el vientre. Cómo afectan al niño y todo eso. Y yo realmente fui una niña no deseada. Mi madre era una chica muy joven cuando salió embarazada de mí, yo no estaba casada con mi padre, y bueno, todo ese rollo que se formó ahí, todo eso que vino, bueno, fueron situaciones muy fuertes, ¿no? Para su vida y todo lo demás, de verdad. Pero se empezó a hablar de ese tema y yo, ay, Dios mío, o sea, cosas que yo no conocía, ¿no? Acerca de eso. Y del rechazo y de todo eso. Entonces, empezó una administración. Empezaron a hacer un ejercicio como que estás en el vientre, todo eso y tal. Y yo empecé a sentirme como, Dios mío, ¿qué es esto? Yo me sentía así rarísima y empezó el Señor como a ministrar. Y yo sentí realmente, lo escuché. Yo escuchaba voces de gente peleando, como una pelea, porque yo estaba y yo lo escuchaba y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo lo escuchaba que estaban peleando, entonces me entró como un temor, como una cosa horrorosa. Y entonces yo decía, no, yo no quiero salir, no sé qué. Pero lo que más me invadió como fue el temor. Y en ese momento vino la líder, la hermana de eso, y me puso la mano aquí y me dijo, no temas. Claro, porque era lo que yo estaba haciendo. Ella no estaba, porque yo no lo tenía en la cara. El Señor le mostró, una mujer muy llena del Señor, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le mostró lo que estaba pasando dentro de mí. Y entonces yo empecé a llorar de todo, no sé qué, no tengas. Entonces me dijo, no tengas temor, yo estoy contigo. Y el Señor me empezó a ministrar. Y bueno, estuve ahí un tiempo, bueno, con liberación, todo, cosas que el Señor le ponía ahora en oración. Bueno, fue tremendo, de verdad que fue maravilloso. Entonces,
el Señor, ¿verdad?, conoce muy bien todas las cosas que hemos pasado, que tú has pasado, que tú has pasado, que tú has pasado. El Señor quiere sanarte y quiere quitar todo dolor y traer libertad. Quiere sanarte de tus rechazos, quiere sanarte de todas esas heridas. Entonces, ¿tú qué respondes? ¿Tú cómo le respondes al Señor en esta mañana? Sí, Señor, no, Señor, ¿qué quiero hacer? Yo quiero comenzar a orar, pero antes de orar quiero, a través de un pequeño canto, hacer como una oración para que comencemos a orar y pedirle al Señor, ¿verdad?, que obre en nuestras vidas. Que dice: vivifícame, vivifícame, vivifícame. Por favor, Señor, obra en mi interior, tómame, aquí estoy. Confesando a flor de labios y mi corazón en vano, Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, oh quebrántame. Vivifícame, vivifícame, vivifícame. Por favor, Señor, obra en mi interior, tómame, aquí estoy. Confesando a flor de labios y mi corazón en mano, Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, oh quebrántame. Confesando a flor de labios y mi corazón en mano, Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, oh quebrántame. Santo Espíritu, hoy me rindo a ti, oh quebrántame. Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, Dios santo, Señor. Tú conoces, Señor, cada herida de nuestro corazón. Allí donde estás, cierra tus ojos. Tú conoces, Señor, cada cosa, Señor, cada dolor, cada situación, Señor. Tú conoces, Señor, todo abuso del que yo he pasado, Señor. Tú conoces, Señor, todo abuso sexual, todo abuso verbal, todo abuso físico. Tú conoces, Señor, todas esas cosas, todas las heridas de mi vida, Señor. En mi hogar, en mi casa, con mis padres, Señor. Tú conoces todas las cosas, Señor. Porque no hay nada, Señor, que esté escondido de ti, Dios mío. Yo te pido en esta mañana que tú traigas, Señor, una sanidad completa sobre cada uno de los que están aquí, Señor. Que tú ministres poderosamente, Señor, sobre sus vidas, Dios mío. Quebranta, Señor, todo rechazo, todo espíritu de rechazo en esta hora es quebrantado por el poder
de la palabra y por el poder del nombre de Jesucristo en esta hora, Señor. Sabemos que tú, Jesús, has venido a sanar a los quebrantados de corazón, que tú has venido a vendar las heridas de aquellos que están, Señor, en toda esa situación, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú traigas, Señor, consuelo a todos los que están enlutados, Señor. Que tú traigas belleza, Señor. Que tú traigas óleo de gozo, Señor, al que está triste, Señor. Y que tú quites todo espíritu angustiado, Señor, al que está, Señor. Que tú quites el espíritu angustiado, Señor, al que está, Señor, en ese plan, Señor. Y que tú puedas traer, Señor, tu alegría, tu manto de alabanza, Señor. Ministra las vidas, Señor. Toca con tu poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Espíritu Santo de Dios. Obra, Espíritu Santo de Dios, en cada vida, Señor. Sé tú, Señor, trayendo esa sanidad, Señor. Oh, quita todo temor, quita todo rechazo, toda culpabilidad, toda inferioridad, Señor. Trae, Señor, a memoria aquellas cosas que son necesarias, que tú quieres, Espíritu Santo, sacar a luz para sanar, para restaurar, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, en esta hora, Señor. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, para nuestro beneficio, Señor, no para humillarnos ni para que nos sintamos mal, sino que tú tienes propósito, Señor, y queremos vivir en esa vida abundante, Señor, que tú nos quieres dar, Señor. Gracias, gracias por sanar nuestros corazones. Gracias, Señor, por esa sanidad integral que tú estás trayendo a nuestras vidas. Que no salgamos de aquí, Señor, siendo los mismos, Señor, sino que como esa puerta, Señor, que entramos unos y salgamos siendo otros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.